Bueno, decirles que yo soy Olga Manduca Gómez, yo soy agente de igualdad y voy a ser la persona encargada de un poco contextualizar esto que ustedes mismas definieron en el concepto de la jornada, que es la conciliación y la corresponsabilidad, ¿no? Vamos a hacer una reflexión conjunta, porque yo creo que las mujeres, venir a hablarnos a las mujeres o hablar a las mujeres de conciliación y corresponsabilidad a veces nos parece algo como un tanto, bueno, pues muy cercano, ¿no? Antes de empezar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento, a la Concejalía, a la concejala de Igualdad, que haya contado con nosotras para poder participar en un encuentro que para nosotras siempre es una experiencia pues muy enriquecedora, porque creo que los espacios que podamos compartir las mujeres son siempre espacios que nos permiten reflexionar sobre cosas comunes, sobre cosas que nos ocurren, y hacer eso visible, hacer visible lo que nos ocurre a las mujeres es sin duda la primera de las estrategias políticas, ¿no? Es decir, tiene que convertirse necesariamente en una estrategia política, en una estrategia de demanda de las propias mujeres, ¿no? Agradecer también a todo el equipo de la concejalía todo este trabajo, y me van a permitir agradecérselo especialmente a Aurora, que ha hecho un trabajo, parece que invisible, parece que no tiene importancia, pero que les puedo garantizar que si ella no hubiese hecho todo ese trabajo, hoy nosotras no podríamos estar haciendo esta reflexión conjunta, estando participando aquí de forma conjunta. Entonces, quiero agradecerle por todo ese trabajo que parece invisible, pero que sin duda nosotras tenemos que hacer por visibilizar todo ese trabajo, ¿no? Cuando hablamos de trabajo invisible, cuando hablamos de todo ese trabajo que parece que no tiene valor socialmente, y empezamos a preguntarnos qué significa, mi primera pregunta cuando vi el programa es, ¿qué es eso del patriarcado? ¿Qué significa el patriarcado? ¿Y de qué forma el propio patriarcado ha logrado que efectivamente todo ese trabajo social, ¿vale? Todo ese trabajo por el mantenimiento de la vida que hacemos cotidianamente las mujeres haya sido y siga siendo a día de hoy invisibilizado? Sin duda, el patriarcado ha logrado una de las mejores estrategias y la mejor articulada, que es fundamentalmente considerar que hacerse invisible la desigualdad, hacer invisible la desigualdad, y evidentemente esa es la mejor estrategia que el propio patriarcado tiene para entender qué significa todo ese trabajo que a día de hoy sigue siendo invisible a nivel social, ¿no? Como les decía, vamos a intentar que esta primera reflexión nos sirva como punto de partida para después el trabajo que vamos a hacer dentro de los grupos. El trabajo dentro de los grupos tiene como objetivo fundamental que podamos reflexionar en torno a cómo el patriarcado ha articulado diferentes mecanismos para que en lo individual y también en lo colectivo hayamos normalizado las situaciones de desigualdad y además las reproduzcamos en muchas ocasiones sin tener conciencia de que estamos viviendo esas situaciones de desigualdad. Por lo tanto, hoy lo que vamos a hacer fundamentalmente es algo que a nosotras nos gusta utilizar mucho, y es intentar construir, para mirar a la conciliación y a la corresponsabilidad, unas gafas que nos permitan mirar esa realidad, pero de forma crítica, siendo conscientes de lo que eso significa. Porque tomando conciencia de eso, fundamentalmente, y ahí tomo las palabras de Marcela Lagarde con el concepto de empoderamiento, lo que hacemos fundamentalmente las mujeres cuando visibilizamos las situaciones de desigualdad es tomar conciencia de que tenemos derecho a tener derecho. Es decir, tomamos conciencia de que esas situaciones de desigualdad se producen y que por lo tanto tenemos que tener la posibilidad y el ejercicio del derecho de poder y de exigir que esas situaciones cambien, ¿no? Pero vamos a ir al núcleo, ¿no? Es decir, vamos a ir al punto de partida de cómo se van a articular esas situaciones de desigualdad. Vamos a definir el concepto de patriarcado, porque yo creo que eso es un punto de partida interesante, ¿no? Dice la Real Academia, que no siempre para nosotras, o casi nunca, es un referente, pero sí me pareció interesante utilizar la Real Academia para definir, fíjense ustedes qué curioso el concepto de patriarcado, ¿no? Dice en su acepción 15, en su definición quinta del concepto de patriarcado, fíjense ustedes, es una organización social primitiva,
Y una dice, ¿y tan primitiva? ¿No? Una se pregunta, efectivamente, y tan primitiva, ¿no? En ese caso, la Real Academia. Lo que pasa es que este concepto lo va a utilizar fundamentalmente como entendiendo que ocurría antes, ¿no? Y que tal vez no ocurre ahora. Entonces, lo que vamos a intentar es desenmascarar fundamentalmente al patriarcado, ¿no? Y fíjense ustedes, lo define como la organización social primitiva en la que la autoridad es ejercida por el varón, jefe de cada familia. Esto es todo un decálogo de intenciones, ¿eh? Lo que hace la Real Academia es todo un decálogo de intenciones, ¿no? Lo que hace fundamentalmente es definir este concepto desde una forma pareciera que muy aséptica, ¿no? Vamos a intentar definir entonces, como lo hace Naciones Unidas en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de qué hablamos cuando hablamos del concepto de patriarcado, ¿no? Es un sistema, dice esta definición, de organización social basado en el poder de la figura del pater, elevándola a una categoría política y económica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque fundamentalmente tenemos que entender que el concepto de patriarcado es en sí mismo una estructura política. Cuando hablamos de política no estamos hablando de partido, estamos hablando del concepto social que significa hacer político aquello que no lo es, ¿vale? O aquello que se considera que no lo es. Política y económica es generalizada a todos los ámbitos de actuación donde se reproduce un sistema de jerarquía y dominación masculina. El patriarcado lo que ha conseguido fundamentalmente es generar una estructura que coloca a hombres y mujeres en posiciones y situaciones de desigualdad, coloca a los hombres y lo masculino en una posición de poder frente a las mujeres y lo femenino que lo colocan en una posición de subordinación. Por lo tanto, hay una jerarquía social en ese concepto del patriarcado. Por lo tanto, el patriarcado lo que ha hecho fundamentalmente es mantener y reproducir esas situaciones de desigualdad en tanto en cuanto permitían y siguen permitiendo que haya esas desigualdades en la asignación de poder, esas diferencias de poder entre el hombre y lo masculino, la mujer y lo femenino, ¿no? Entendiendo en esas jerarquías también bastante limitadas que el propio patriarcado hace, ¿no? A través de esa estructura socioeconómica y política se dictan las normas y los valores, los procesos de socialización. Evidentemente, el patriarcado lo que ha logrado y lo que sigue logrando a día de hoy es definir un concepto, fíjense ustedes, que utilizamos cotidianamente como el concepto de la mujer en singular. ¿Por qué el patriarcado construye el concepto de la mujer en singular? Fundamentalmente porque quiere que todas seamos como un patrón idéntico, como si nosotras, entre nosotras, fuéramos idénticas. Igual cuando define el concepto del hombre, lo define solamente bajo un mismo patrón. Y miren, la primera forma de luchar contra el propio patriarcado es definirnos a nosotras como las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque primero somos muchas y entre nosotras somos muy diversas. Tenemos muchas cosas en común, pero también tenemos muchas otras cosas que nos diferencian. Y esa diferenciación es fundamentalmente lo que hace romper ese imperativo del proceso de socialización que hace el patriarcado, ¿no? Lo que dice es, la mujer es solamente un modelo de mujer, y además este modelo de mujer, tal y como lo ha ido definiendo el patriarcado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ese conjunto, esa jerarquización de tareas y roles es lo que normalmente denominamos el proceso de socialización, por el que todos y todas aprendemos socialmente qué significa en ese concepto, además que al patriarcado le conviene mantener ese dualismo entre lo femenino, lo masculino, la mujer y el hombre, ¿no? Dualismo que sabemos a día de hoy que por supuesto no existe, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, lo que ha hecho el patriarcado es que normalicemos ese tipo de situaciones y entendamos que eso es lo normal, que normalicemos las situaciones de desigualdad, ¿no? Dice Alicia Puleo, que es una feminista, una filósofa feminista, viene a definir el concepto de patriarcado o viene a diferenciar dos tipologías de concepto del patriarcado, ¿no? Y va a decir, vamos a tener un patriarcado de coerción, ¿vale? Que es un patriarcado de imposición, son aquellas estructuras patriarcales donde la propia norma social, es decir, donde la legislación incluso puede amparar situaciones de desigualdad y discriminación hacia las mujeres, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en países como Arabia Saudí, ¿vale? Donde las mujeres podemos ser, en este caso, si ven la foto que he colocado ahí, podemos ser lapidadas, es decir, asesinadas a pedradas,
¿vale? Que le ponemos ese nombre y en muchas ocasiones no le da la dureza que realmente tiene. Y podemos ser sentenciada por la propia ley a morir lapidada, ¿no? Ese es el mecanismo, es decir, es lo que define Alicia Puleo como el patriarcado de cohesión, ¿vale? Son aquellos que son más evidentes y más fáciles de identificar porque lo que hacen es que van en contra de derechos fundamentales, ¿no? Y socialmente, además, se aceptan tanto en cuanto responde a lo que establece la ley, ¿no? No ponemos el grito en el cielo, porque si hemos visto estos últimos días los medios de comunicación, un periodista rechazando cualquier forma de violencia, evidentemente, un periodista ha sido asesinado por Arabia Saudí, en el consulado de Arabia Saudí. Los mecanismos internacionales, las instituciones internacionales han respondido de forma categórica frente a ese ejercicio de violencia contra un ser humano. Me parece genial, es decir, creo que por esa tiene que ir la línea. Pero ¿qué ocurre cuando esos asesinatos se hacen sobre las mujeres? ¿Qué ocurre cuando ese ejercicio de violencia se produce sobre las mujeres? Por eso, Alicia Puleo habla del concepto de patriarcado. Hemos normalizado el patriarcado de coerción, hemos normalizado que una ley pueda amparar que se pueda ejercer violencia sobre las mujeres, que se pueda lapidar a una mujer por el adulterio, ¿no? En este caso, ¿no? Que es como está penado. Que fíjense ustedes, si lo recordamos, hasta hace relativamente poco, también en el Estado español se tipificaba de diferentes formas cuando una mujer era adúltera que cuando un hombre era adúltero, ¿vale? Es decir, o sea que hasta hace relativamente poco tiempo también teníamos en el Estado español normativa que amparaba ese patriarcado de coerción, ¿no? Ese patriarcado que en muchas ocasiones va legitimado o va vinculado a las propias leyes, ¿no? Y viene a definir otra forma del patriarcado que a mí me parece muy interesante, ¿no? Que es el patriarcado de consentimiento. ¿Qué sería el patriarcado de consentimiento? Esa forma del patriarcado que es mucho más sutil, que es mucho más normalizada, que está mucho más normalizada, que tiende a desarrollarse, dice ella, en aquellos países donde existe normativa en materia de igualdad, ¿no? Es decir, donde existe una amplia normativa en materia de igualdad y donde se reconoce que hombres y mujeres somos iguales. ¿Quiere decir con eso que no se producen situaciones, que el patriarcado no sigue actuando frente a ese tipo de situaciones? No, simplemente que se ha vuelto mucho más sutil, ¿vale? Ella lo viene a definir y dice, es más difícil de identificar, sin embargo es el más habitual, el que vivimos cotidianamente, ¿no? De forma que adquiere el patriarcado en sociedades occidentales donde las mujeres en teoría somos consideradas iguales a los hombres y se reconocen en el marco normativo los mismos derechos. Sin embargo, sigue latente el patriarcado, ¿vale? Sigue latente esa desigualdad y el patriarcado que opera a través del consentimiento, de la normalización, de la aceptación e incluso en nuestro propio discurso puede estar en la propia elección. Yo he elegido ser, cuando no nos damos cuenta de que en muchas ocasiones esa decisión está condicionada por ese mecanismo de patriarcado de consentimiento, ¿no? Es decir, en qué medida estamos pudiendo elegir y no se está convirtiendo efectivamente en una imposición, ¿no? Del propio patriarcado. Vamos a ver algunos ejemplos. Si ustedes recuerdan, hace 2 años se aprobó en la ley que se podía indistintamente utilizar el apellido del padre o la madre cuando ibas a inscribir a tu hijo o tu hija al registro, ¿verdad? Indistintamente podía ser uno primero y otro después. Hasta hace 2 años la norma era que primero iba el apellido del padre y después el apellido de la madre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ajá, efectivamente, en España sí, pero hace un par de años se modifica la ley y fíjense ustedes, el primer titular que he sacado de un periódico, un padre que acaba de inscribir a su hijo o hija en el registro, dice, pero si le ponemos primero el apellido de la madre, sería como si no fuera mi hijo, ¿no? Fíjense ahí cómo hemos normalizado que el apellido de ellos fuera adelante porque además denota posesión sobre quien ha nacido, ¿no? Es decir, es mi hijo, en tanto en cuanto lleva el primer apellido. O aquel que decía, es que si ponemos el primer apellido de la madre primero, el apellido del padre se va a perder. Y tú dices para ti, pero si llevamos 2000 años perdiéndose los apellidos de las madres y nadie lo ha cuestionado, ¿verdad? ¿Vale?
Ese es uno de los indicadores del mecanismo de coerción, ¿no? Es decir, del patriarcado de coerción. Hemos normalizado aquello que es fruto de las propias situaciones de desigualdad. Si ven ustedes, por ejemplo, ya lo nombraba la concejala en el inicio, la desigualdad salarial, la normalización de que las mujeres podamos llegar a cobrar entre un 17 y hasta un 40% menos por trabajo de igual valor en determinadas comunidades autónomas y socialmente no ocurra nada. Porque en principio no hemos normalizado que ese tipo de situaciones, que el trabajo de las mujeres vale menos, ¿vale? Es decir, que tiene menos valor y por lo tanto no hay ningún problema socialmente que las mujeres cobremos un porcentaje menos de salario. Si ven ustedes, no se ve muy bien la última foto, esa donde se ve, ahí hay una serie de indicadores del propio patriarcado, ¿no? Es decir, cómo el patriarcado transmite ese tipo de situaciones. La que aparece a mano derecha, según están ustedes, es un kit que se regaló a las mujeres en el 8 de marzo en una carrera en Galicia, ¿vale? Dentro de la bolsa las mujeres encontraban infusiones dietéticas, productos dietéticos, productos de higiene personal y el Ola. ¿Vale? Entonces era una carrera por la igualdad y la finalidad que tenía era que las mujeres participaban y en el kit que se les regalaba, yo siempre, cuando vi esta foto dije, fíjate, esta es una expresión clarísima de ese patriarcado de coerción, de ese patriarcado, perdón, de consentimiento, en tanto en cuanto entienden cuál es lo importante, cuál es lo primordial de incorporar en ese kit, ¿no? Y como decía al final ahí, dice, coges el kit y a correr. Y yo decía, y a correr hasta que no pares. Y a correr hasta que no pares, ¿no? ¿Vale? Entonces, fíjense ustedes cómo ahí eso se va a trasladar fundamentalmente a todos esos mecanismos de lo que socialmente se espera que seamos las mujeres, ¿no? Es decir, tenemos que ser delgadas, tenemos que estar guapas y además a todas nos gusta leer el Ola, ¿no? ¿Sí? No, ¿verdad? Volvemos otra vez a romper esa individualidad que al propio patriarcado le puede interesar, ¿no? Y la última de las imágenes que aparece ahí es una imagen muy vinculada al concepto de conciliación y corresponsabilidad. Y cómo el patriarcado ha generado mecanismos y estructuras para normalizar las situaciones de desigualdad que se siguen produciendo a día de hoy y permítanme también la expresión, el abuso social que se sigue produciendo a día de hoy sobre las condiciones de vida de las mujeres. Cuando pongo esa imagen, me estoy refiriendo fundamentalmente al reconocimiento del ejercicio del derecho de las mujeres al empleo, lo conquistamos, porque también para nosotras fue una conquista, conquistar el espacio del empleo, pero sin embargo continuamente se nos recuerda que para ser buenas mujeres, que para ser buenas madres, que para ser buenas esposas, tenemos que ser todo eso que aparece en la imagen. Tenemos que ser esas mujeres con miles de brazos que somos capaces de poder responder a todas las situaciones. Cuando hablamos, fíjense ustedes, de conciliación y corresponsabilidad, yo siempre digo que las mujeres no tenemos ningún problema de conciliación. No lo hemos tenido nunca. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que en ese concepto de conciliación lo hemos hecho toda la vida, cotidianamente. ¿Por qué lo hemos hecho cotidianamente? Porque miren, hoy yo para estar aquí, anoche tuve que dejar hecho el potaje en casa y puse la lavadora para que hoy cuando ya llegue a las 5 recojo la ropa que ya estará seca. ¿Le suena? Sí, ¿verdad? No suena. ¿Por qué no suena? Porque a eso socialmente el patriarcado les ha considerado o lo ha considerado socialmente el concepto de conciliación. Conciliación no es otra cosa que tener la capacidad de, y además nos ha etiquetado, de llamarnos supermujeres. Miren, las mujeres no necesitamos ser supermujeres, necesitamos ser mujeres. ¿Por qué el patriarcado se ha empeñado en llamarnos supermujeres? Para que no dejamos de hacer aquello que socialmente ese patriarcado, ¿vale?, ha impuesto sobre la construcción social de las propias mujeres. Por lo tanto, cuando decimos que efectivamente conciliamos, claro, las mujeres hemos conciliado toda la vida, teniendo empleo, pero también teniendo trabajo. Porque fíjense ustedes lo que ha logrado también el patriarcado. El patriarcado nos ha dicho, solamente vamos a considerar productivo aquello que se produce en el espacio de lo público, en el espacio del empleo, ¿no? En aquello que es retribuido, que tiene una serie de condiciones, esa división
lo que nosotras denominamos la división sexual del trabajo, ha sido uno de los mecanismos fundamentales del patriarcado para relegar y para imponer a las mujeres estar en determinado espacio, ¿vale? Aunque después haya podido haber normas, haya podido haber leyes, haya habido conquistas sociales que nos ha permitido también estar en otros espacios, en el espacio del empleo. Entonces, fíjense ustedes, viene a definir el patriarcado el concepto de trabajo solamente con aquello que ocurre en el espacio de lo público, que es retribuido, que te posiciona y te sitúa socialmente, ¿vale? Es decir, en eso que nosotras vamos a denominar empleo, ¿vale? Sin embargo, ha obviado, ha mirado hacia otro lado, ha invisibilizado todo ese trabajo que mayoritariamente hacemos las mujeres, ese trabajo social, ¿vale?, que mayoritariamente realizamos las mujeres y que lo realizamos fundamentalmente para un principio fundamental, que es el mantenimiento de la vida. Es decir, parece que solamente tiene importancia aquello que se está produciendo en el ámbito del empleo, ¿vale? Aquello que se percibe un salario, que tiene condiciones, que es visible, pero se ha hecho invisible todo ese trabajo que socialmente es necesario para el mantenimiento de la vida y que hacemos mayoritariamente las mujeres y que resulta que para el patriarcado no tiene ninguna importancia. Por eso sigue reproduciéndose y sigue reproduciéndose a día de hoy lo que denominamos la división sexual del trabajo. ¿Por qué sigue manteniéndose esa división sexual del trabajo? Porque no nos engañemos, a día de hoy este sistema sigue manteniéndose en posiciones y situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres. Este sistema sigue funcionando porque las mujeres seguimos asumiendo todo ese trabajo, que es también trabajo que permite el mantenimiento de la vida, que permite el mantenimiento social y que sin embargo socialmente es invisibilizado, ¿vale? Dice Amaya Pérez Orozco que el trabajo invisible, el trabajo es invisible, está feminizado y está precarizado. Y cuando hablo del trabajo invisible no me estoy refiriendo solamente a las tareas que hacemos en el ámbito doméstico, a todo ese trabajo, a toda esa cantidad ingente de trabajo que hacemos de forma gratuita las mujeres para que este sistema pueda seguir funcionando. Y yo creo que tenemos que tener conciencia y tomar conciencia de ello. ¿Por qué? Porque miren, si yo no tuviera una persona que hoy se estuviera encargando del cuidado de mi persona dependiente, en el caso de que la tuviera, yo no podría estar aquí. Pero sin embargo pareciera que solamente esto que yo estoy haciendo aquí tiene valor social. Lo que alguien está haciendo en el espacio de lo privado, en el espacio de lo invisible, parece que socialmente no tiene importancia. Parece que cualquiera lo puede hacer y que realmente no es necesario, ¿no? Entendemos que solamente aquello que es productivo, que genera dinero, ¿vale?, que genera euros, ¿no?, es lo que permite, lo que se puede cuantificar en euros, lo que realmente tiene importancia, ¿no? Entonces, el patriarcado en este sentido nos ha hecho internalizar socialmente que efectivamente esa división sexual del trabajo es lo normal, ¿no? Es decir, ha normalizado esas situaciones, ese reparto desigual de hombres y mujeres en el ámbito de lo privado, en el ámbito del cuidado. Y cuando les decía antes, cuando hablamos del ámbito de lo privado, no me estoy refiriendo solamente a ese trabajo ingente, como les decía antes, de cuidado y de intendencia, ¿vale? Que cuando yo llegue a mi casa abra la nevera y la nevera esté con sus cositas, haya sus cositas para comer, que cuando vaya a coger la ropa esté limpia y esté planchada y todo ese trabajo de intendencia, sino me estoy refiriendo también a algo que las economistas feministas denominan la economía de retales. ¿Qué es la economía de retales? Es todo ese trabajo que también históricamente hemos hecho las mujeres durante toda la vida, ¿vale?, y que ha permitido en muchas ocasiones mantener una estructura social y mantener una situación económica dentro de los propios hogares, ¿no? Hay quien cosía en casa, o quien iba y limpiaba unas casas, o quien hacía eso que en muchas ocasiones ha permitido, y si no piensen en los momentos de crisis, en los momentos de crisis hubo una mayor inserción de las mujeres en el mercado de trabajo y en eso que denominamos economía de retales, porque en muchas ocasiones muchas familias se estaban manteniendo precisamente a partir de ese trabajo que es menos valorado socialmente, que es invisibilizado y que está históricamente feminizado. Entonces,
ese trabajo que también socialmente está invisibilizado, resulta que parece que tampoco tiene ninguna importancia. Que ese trabajo que hacemos las mujeres, esa economía de retales, parece que no está aportando nada al sistema social, ¿no? Entonces, tomar conciencia es lo que vamos a intentar hacer hoy, hacer una reflexión desde lo individual, pero también desde lo colectivo, de qué necesitamos que se ponga en marcha para hacer lo personal político, para ser visible, para hacer con una reivindicación de todo eso que se está produciendo en el espacio de los hogares, que nos está colocando en una posición de desigualdad, que sigue reproduciendo una posición de desigualdad entre mujeres y hombres y que sin embargo parece que no tiene ninguna importancia, parece que no está haciendo ninguna aportación. Incluso cuando reivindicamos derechos relacionados con el empleo, ¿no? Es decir, todo ese movimiento social de reivindicación de derechos en muchas ocasiones olvida todo aquel trabajo que está siendo invisibilizado en el espacio de los hogares, ¿no? Es decir, aquello que parece que no tiene importancia, como les decía. Pero yo creo que las mujeres hemos dado un salto cualitativo, ¿no? En este sentido. Y esa reflexión empezamos a hacerla, ¿no? Hacerla quizá un poco más despacio de lo que quizás nosotras mismas podemos estar demandando. Porque si antes les decía, las mujeres históricamente hemos conciliado, no se olviden que en muchas ocasiones estamos conciliando a costa de nuestra vida, de nuestras condiciones de vida, de nuestra salud física y de nuestra salud psicológica. Eso tiene un doble coste, porque primero tenemos que asumir la tarea y la responsabilidad que tiene que ver con eso que hemos llamado conciliación, que no es el objetivo. El objetivo no es que las mujeres caminemos o exijamos que exista conciliación, es que la exigencia tiene que caminar necesariamente a exigir un proceso de corresponsabilidad. Por eso es necesario dar ese salto. El salto de yo soy responsable, porque eso es lo que nos ha dicho el patriarcado continuamente, yo mujer me siento responsable de todos esos procesos, en tanto en cuanto el patriarcado continuamente nos los está diciendo, ¿no? Es decir, si no soy yo la que cuida de mi hijo o mi hija, ¿qué soy? Gracias, compañera. Vale, efectivamente, soy mala madre, ¿vale? Si no cuido de las personas con las que convivo, puedo ser una mala hija, una mala esposa, una mala madre, ¿vale? Es decir, fíjense ustedes cómo el patriarcado continuamente lo que va a hacer es recordarnos que nos estamos saliendo de eso que socialmente se ha definido que tenemos que ser, ¿no? Es decir, lo que se espera que sea nuestro comportamiento. Dime. Claro, efectivamente, nos recuerdan continuamente, te estás saliendo del tiesto, ¿no? Con lo bien que se está fuera del tiesto, ¿no? Sí, es mucho más cómodo que estar dentro, ¿no? Estamos menos encorsetadas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ese estarnos saliendo del tiesto no es otra cosa que recordarnos continuamente qué es lo que socialmente se espera que sea nuestro comportamiento. Pero ojo, que en muchas ocasiones para que esa conciliación se produzca, como les decía antes, es a costa de nuestras propias condiciones de vida, de las propias condiciones de vida de las mujeres. Es decir, por eso les decía antes, no tenemos un problema con la conciliación, tenemos un problema con las consecuencias que son nuestras condiciones de vida genera que no haya procesos de corresponsabilidad. Porque conciliar lo hemos hecho toda la vida hemos articulado mecanismos que nos han permitido poder estar en un espacio o en otro. Porque yo para poder hacer esto, pues ahí iba mi madre, normalmente otras mujeres, y fíjense ustedes cómo el patriarcado, pese a ello, pese a que las mujeres somos solidarias entre las mujeres, porque yo sí creo que hay un mecanismo social de solidaridad entre las mujeres, contrariamente a lo que nos dice continuamente el patriarcado, ¿no? Ese patriarcado de consentimiento. Lo que nos reproduce y nos distribuye socialmente es ustedes, las mujeres que somos chismosas, somos malas entre nosotras, también. No, si tiene de todo, ¿no? Si empezamos aquí a decir, efectivamente, que somos malas entre nosotras. Yo considero que socialmente, y con eso no quiero decir que todas las mujeres tengamos que ser buenas, que como dice aquella, las buenas van al cielo y las malas vamos a todas partes, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que se trata fundamentalmente es que tomemos conciencia de que, en definitiva, cuando ese tipo de mecanismos se reproducen, realmente lo que está haciendo el patriarcado es regresarnos de nuevo
a aquello, es decir, regresarnos al tiesto, como decía la compañera. Entonces, en definitiva, tomar esa conciencia de qué puedo yo en lo individual, pero también en lo colectivo, para que realmente cuando hablamos de conciliación y corresponsabilidad, hablemos de un verdadero concepto de corresponsabilidad. La conciliación ya no es el objetivo de las mujeres. Las mujeres no tenemos como objetivo la conciliación, necesariamente tenemos y debemos tener como objetivo la corresponsabilidad. ¿Por qué la corresponsabilidad? Porque en la medida que hacemos corresponsables no solamente a las personas con las que compartimos nuestra vida, sino también a toda la sociedad, socializamos, dice Amaya Pérez Orozco, socializamos el cuidado, socializamos la vida. Lo que hacemos fundamentalmente con todas esas tareas que las mujeres hacemos en lo cotidiano, en el espacio de lo privado, en el espacio de lo invisible, en aquello que no tiene valor, es mantener la vida. Y pareciera que mantener la vida no tiene ninguna importancia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar la vida del espacio de lo privado, convertir lo personal en político. Y yo creo que ya vamos dando pasos en ese sentido, ¿no? ¿Vale? Ya esta imagen que viene a representar fundamentalmente esa marcha del movimiento obrero, ¿no? En las luchas por el reconocimiento de los derechos en el ámbito del empleo, en el ámbito de lo público, de lo reconocido, las mujeres ya hemos llegado a un momento en el que empezamos a reivindicar que esto tiene que ser un proceso de corresponsabilidad, ¿no? Y como es esta mujer, abandero, cojo esa bandera de la lucha y ahí te quedas, compañero, cuidando, ¿no? Es decir, vamos a ser corresponsables también a los otros, a las personas con las que compartimos nuestra vida, de tal forma que esto sea un proceso compartido. Y aquí quiero traer a colación algo que este 8 de marzo hubo una movilización histórica del movimiento feminista, ¿no? Del movimiento de mujeres en las calles exigiendo de una vez por todas que cosas tan sangrantes como la falta de conciliación y corresponsabilidad social con relación a los cuidados tenía que salir del espacio de lo privado. Y yo creo que hemos dado un paso sustancial en la medida en que hemos sido capaces de visibilizar todo aquello que estaba ocurriendo en el espacio de lo privado. Si ustedes recuerdan, el 8 de marzo tenía como eslogan si nosotras paramos, el mundo se para, ¿no? Yo recuerdo estar repartiendo información sobre el 8 de marzo y cuando tú te acercabas a las mujeres y le decías, este 8 de marzo el eslogan es si las mujeres paramos el mundo se para. Y las mujeres se volvían y decían, es verdad mi niña, porque yo si en mi casa dejo de hacer las cosas, mi casa se para. Por lo tanto, fíjense qué internalizado tenemos que efectivamente eso es así. Es decir, si yo dejo de hacer, si yo dejo de producir, si las mujeres dejamos de cuidar, si las mujeres dejamos de generar mecanismos de intendencia en el ámbito de lo privado, les puedo garantizar que esta estructura social no podría funcionar. El sistema social tal y como lo conocemos, si las mujeres decidimos al unísono dejar de hacer todo ese trabajo que es invisible, que no tiene valor social, si dejamos de hacerlo, el sistema social tal y lo conocemos a día de hoy dejaría de funcionar. Y dejaría de funcionar, ¿por qué? Porque el patriarcado se ha encargado fundamentalmente de normalizar esa situación de desigualdad que se produce históricamente, que se ha producido históricamente y que contrariamente a lo que decía la definición de la Real Academia, que decía aquello que era un sistema antiguo, ¿no? Un sistema primitivo, pues resulta que el sistema primitivo hoy, en el siglo XXI, sigue reproduciéndose y además campa a sus anchas, ¿no? Es decir, en la medida en que es capaz de seguir socializando, ¿no? En ese reconocimiento, ¿no? Y además, fíjense ustedes, algo que ha conseguido el patriarcado, como les decía antes, es normalizar las situaciones de desigualdad, con ese concepto que muchas teóricas utilizan del velo de la igualdad. En tanto cuanto socialmente, en tanto cuanto legislativamente se nos reconoce el derecho de igualdad, pareciera que hombres y mujeres somos iguales en el reconocimiento de esos derechos, pero las situaciones de desigualdad se están produciendo en la práctica cotidiana, en la práctica diaria, en mi práctica individual como mujer, pero también en mi práctica colectiva como ciudadana, ¿no? Entonces, esas situaciones de desigualdad siguen manteniendo a día de hoy. Fíjense ustedes que entre las reivindicaciones de ese 8 de marzo estaba un paro en el empleo, ¿vale? Es decir, vamos a parar en nuestros puestos de trabajo,
un paro de consumo, no vamos a consumir, ¿vale? El paro en el trabajo el paro en el empleo estaba vinculado directamente a si me pagan menos, pareciera que entonces produzco menos, que la producción de las mujeres tiene menos valor, entonces produzcan sin mí. Si son capaces de producir sin las mujeres, porque parece que tenemos menos valor, pues produzcan ustedes sin las mujeres, a ver si somos capaces de hacerlo, ¿no? Fíjense ahí esa reivindicación que me parece un eje vertebrador básico, ¿no? También era un paro de consumo, también era un paro en el ámbito de la educación, ¿no? Las alumnas de las universidades también paraban, también visibilizaban las situaciones de desigualdad. Pero también fue un paro, y un paro también histórico, en las tareas del ámbito de lo privado. También paramos aquí. ¿Y por qué también paramos aquí? Porque esto también es trabajo. Porque también lo que yo hago en el espacio invisible de mi casa también es trabajo. Y entonces se pedía a las mujeres que colgaran en los balcones los delantales para parar también. Porque ahí somos conscientes, parando en todos esos ámbitos, que si las mujeres paramos, el mundo se para. Por lo tanto, fíjense ustedes, cuando nos planteamos mecanismos, cuando nos planteamos la reflexión conjunta y colectiva de la necesidad de la corresponsabilidad, lo estamos haciendo fundamentalmente por un principio de justicia social. A día de hoy, el abuso social que se genera sobre las condiciones de vida de las mujeres se sigue reproduciendo en tanto en cuanto socialmente no estamos cuestionando un sistema que sigue poniendo a las mujeres en posiciones y situaciones de desigualdad. En la medida en que no se está cuestionando ese sistema, en que no se está cuestionando el patriarcado, ¿vale?, que sigue reproduciendo esas situaciones de desigualdad, seguimos colocando a las mujeres, nos siguen colocando a las mujeres en posiciones y situaciones de desigualdad. Por lo tanto, lo que vamos a intentar hoy es hacer una reflexión en torno a eso, ¿no? Es decir, vamos a reflexionar de qué forma el patriarcado nos ha construido, ¿vale?, ha construido a los hombres, a las mujeres, ha construido y mantiene ese dualismo, y por qué ese dualismo sigue manteniéndose, y por qué sigue manteniéndose un sistema social que se fomenta en el concepto del heteropatriarcado, ¿no?, que es un concepto mucho más allá del propio patriarcado, ¿no? Es decir, por qué la estructura social sigue siendo invisible a esa diversidad de lo que somos las mujeres, de lo que son nuestras orientaciones o nuestras identidades, ¿no? ¿Por qué sigue siendo invisible? También de qué forma ese patriarcado está influyendo sobre la conciliación y la corresponsabilidad, es decir, lo que yo hago cotidianamente, el yo, pero también lo que se hace socialmente relacionado con eso que llamamos corresponsabilidad, y después vamos a irnos un poquito hacia afuera, ¿no? Es decir, vamos a hacer esa reflexión de cuáles serían nuestras exigencias, pero empezando en lo individual y colectivizando esa individualidad, ¿no? Es decir, esto que nos ocurre a las mujeres no me ocurre a mí sola. Si me ocurriera a mí sola, pues ustedes dirían, oiga, pues mírate, Olga, míratelo, ¿no? Háztelo mirar. Pero es que resulta que nos ocurre a las mujeres, que cuando tenemos esta oportunidad de tener espacios comunes, ¿no?, eso que Virginia Woolf llamaba las habitaciones propias, nuestros propios espacios sobre los que podemos reflexionar, siempre la falta de corresponsabilidad va a estar visible. ¿Por qué? Porque a día de hoy tenemos muy claro que se sigue produciendo y se sigue reproduciendo una situación de abuso social sobre las condiciones de vida de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, hoy las invitamos a que hagamos esa reflexión de forma conjunta. Nosotras solamente vamos a ser canalizadoras de esa situación, dinamizadoras de ese proceso, pero se trata fundamentalmente de que ustedes participen de ese proceso, participen de esa reflexión, de tal forma que conjuntamente podamos establecer el camino por el que queremos caminar, ¿no?, por el que queremos andar, y que yo creo que a día de hoy, en el siglo XXI, no es que sea necesario, es que tiene que ser imprescindible, porque nos está condicionando cómo estamos viviendo, cómo se están reconociendo esos derechos de ciudadanía. Efectivamente, debe serlo, ¿vale? Muchas gracias. Sí, si quieren comentar alguna cosa. Perdón. Pues botones tampoco tienen. Por abajo.
Imposible. Olga, no sé si hay un pequeñito espacio de preguntas, dudas, que en los grupos tendréis muchas oportunidades de hablar, de intercambiar y demás. Si alguna quiere hacer algún comentario o algo. Bueno, Olga, estupendamente, Muchas como gracias. siempre, una experta en derechos de igualdad. Yo doy clase de Derecho Romano en la Universidad de La Laguna y, bueno, confirmando un poco lo que decías tú, en el derecho romano, los pueblos primitivos, el padre de familia no era progenitor, era jefe o cabeza de familia. Marisa, acércate al micro. Sí, así. Bueno, que yo doy clase de Derecho Romano doy clase de Derecho Romano en la Universidad de La Laguna y, bueno, el padre de familia es no el progenitor, es jefe o cabeza de familia, el que manda. Entonces, él tiene derecho sobre todas las personas y las cosas sujetas a su potestad. La mujer es aliena iure, la mujer es alienada, y los hijos también. La mujer siempre tiene que estar sujeta o al padre de familia, a su padre original, o a su marido, o se le nombra un tutor a perpetuidad. O sea, la mujer en Roma no podía ser fiadora, Entonces, eso se mantiene en el derecho catalán, eso está vigente hasta el año 1942, hasta mitad del siglo XX. O sea, se introduce el derecho romano en el derecho catalán, por lo cual la mujer siempre históricamente ha sido sometida o a su padre, o a su familia de origen, o bien a un tutor. Y la mujer no podía tener la tutela de sus hijos, ni por eso digo, sociedades primitivas, pero fíjate tú que Cataluña esté vigente hasta mitad del siglo XX. Claro, pero fíjate, es interesante en tanto porque nos permite hacer esa diferenciación que hace Alicia Puledo, ¿no? Dice, efectivamente, en las sociedades occidentales hemos sido capaces de cambiar la norma, de cambiar la ley para que efectivamente pueda ser reconocerse, pero ¿qué ocurre con el patriarcado de consentimiento? ¿Qué ocurre con ese patriarcado de la práctica cotidiana, de la práctica diaria? Las decisiones que tienen que ver económicas en el entorno de la familia, contrariamente a lo que siempre decimos, ¿no? En mi casa, ¿no? Cuando yo trabajo con compañeros, yo trabajo mucho con grupos mixtos, incluso grupos donde hay mayoría de hombres, que a veces me juego la vida, pero oye, cada quien elige, ¿no? O no, ¿vale? Entonces, cuando trabajo con ellos, dicen, no, en mi casa manda mi mujer. Digo, sí. Digo, sí, claro. Fíjense ustedes, las mujeres mandamos en el espacio de lo invisible, de lo que no tiene valor, ¿vale? Pero cuando se tienen que tomar decisiones importantes que abarcan a la familia, que abarcan al ámbito completo de la familia, tú puedes tomar decisiones en si compras un melón o compras una sandía. Porque eso parece que no tiene valor. Pero cuando hay que tomar una decisión económica que afecta a toda la familia, de hecho, fíjense ustedes cómo se articula el concepto de la toma de decisiones. Las mujeres, en esa construcción social, somos emocionales, mientras los hombres son racionales. Y siempre que tienes que tomar una decisión importante, ¿con qué lo tomas? ¿Con el corazón o con la cabeza? ¿Con qué? Con la cabeza. Por lo tanto, ¿quiénes toman las decisiones importantes? Fíjense ustedes cómo ese patriarcado de consentimiento, pese a que el patriarcado de cohesión a través del marco normativo, aunque yo te estaba oyendo, digo, pues algunas, no sé, vivimos en Roma todavía, ¿no? Es decir, yo pensaba, digo, yo romana yo no he ido nunca, pero oye, me siento súper solidaria, ¿no? Claro, porque la norma sí hemos sido capaces, por eso muchas teóricas hablan del concepto del velo de la igualdad. Parece que cuando la normativa reconoce el principio de igualdad entre hombres y mujeres, automáticamente todas esas prácticas cotidianas que el patriarcado ha mantenido, ¿vale? Y a la que no es permeable en muchas ocasiones, ¿vale? Es decir, no se permea el principio de igualdad, resulta que se siguen reproduciendo y las decisiones sociales se toman ahí. Lo vemos en la publicidad, lo vemos continuamente en los discursos, lo vemos en el lenguaje, ¿no? Es decir, en todos esos elementos de socialización. Quiero el micro allí y después aquí, ¿vale? Paso para allí. Sí, claro. Sí.
Hacemos las dos intervenciones que nos han pedido. Vale. ¿Les parece? Cerramos un poquito para hacer un pequeño descanso, tomarnos algo, coger energía. Ir al baño. Y ya ir al baño. Ir al baño. Sí, quiero decir, Si hay papel. atender a todas Si no, nuestras necesidades y después ya subir, ¿vale? Empezar en la compra de supermercado después. La compañera asesora. Sí. ¿Ya? A ver, a mí me ha encantado la exposición, me ha gustado un montón, además me parece que lo has explicado todo muy bien y agradezco mucho que me hayan invitado a venir aquí. Sé que Aurora es una curranta, pero querría hacer una pequeña crítica que me gustaría hacerla de una manera muy constructiva y me encantaría que nadie se la tomara mal, que la hago con todo el cariño del mundo. Yo hubiera echado de menos que las 3 personas que están contratadas aquí para grabar hubieran sido mujeres. Para mí hubiera sido importante por 2 motivos. Por el hecho de que se aprovechen los espacios de igualdad para contratar a mujeres, que ya tenemos una merma en el mercado laboral, y por el hecho de que hubiéramos estado realmente reunidas en un espacio verdaderamente no mixto. Gracias. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Olga. Te entiendo a ti también, por lo que has dicho. Vivo y entiendo lo que dices tú del derecho romano, pero sigo pensando, y mi lucha ha sido de muy pequeña, de mi familia, y sigo pensando que se ha permitido demasiado. Es un problema de fondo social tremendo y que esto ya se transforma de azul clarito cielo a azul oscuro. Y entonces, no hay que permitirlo más. Hay que mostrar en la sociedad, tanto políticamente como socialmente en general, como educacionalmente, los derechos de la mujer, por supuesto, los derechos del hombre en igualdad. Y esto es la corresponsabilidad. O sea, que tú me digas que aquí no puede estar un hombre, bueno, yo sinceramente comparto que puede estar un hombre, que siempre nos entienda y que nosotros lo entendamos a él y nos respetemos. Pero aquí ya hay una falta de respeto, vamos, sin límites. Y el siglo XXI actualmente, a diario, esto está ocurriendo. Nosotros lo vivimos muchísimo y sobre todo mujeres que creían que lo que estaban haciendo estaba muy bien. O sea, es un tema social profundo. Y esta sociedad tiene que cambiar. Y empezaste por el tema del nombre. Yo siempre he luchado por eso aquí en España. Porque donde vengo yo, porque nací fuera, pero estoy aquí toda la vida, resulta que el nombre de la madre va primero y el nombre del padre después y no se pierde ninguno de los dos. Entonces es un tema social que se plantea continuamente igual. Entonces todos los partidos políticos, todo el mundo se tiene que unir en este tema, pienso yo. Vale, una opinión. Yo simplemente no necesito eso, quiero darle las gracias a Laura porque me ha impresionado lo que he encontrado aquí. Y adelante. Muchas gracias, compañera, pero ánimos a todas, porque evidentemente esto lo cambiamos si somos conscientes socialmente de lo que está significando en las condiciones de vida de las mujeres. A mí me parece terrible, terrible todas las formas de desigualdad que se producen, evidentemente, pero el abuso social que se produce sobre eso que llamamos conciliación, que además pareciera socialmente que se está articulando como para mejorar las condiciones. Pero ¿qué más quieren las mujeres? ¿No? Si cuando nos dicen eso, ¿qué más quieren las mujeres? Si ya tienen empleo, ¿no? Como si nos estuvieran dando una prebenda. Pero miren, tener empleo no nos convierte en el ámbito laboral en más iguales. ¿Por qué? Fundamentalmente porque hay situaciones de desigualdad que se siguen reproduciendo en el ámbito del empleo y en todos los espacios. Por lo tanto, lo que hay que empezar a visibilizar son precisamente esas situaciones de desigualdad que se siguen reproduciendo y que nos están costando las condiciones de vida y en muchas ocasiones la vida. Y eso tiene que ser socialmente visible. Eso tiene que ser socialmente visible. Que tenga igual valor que maten a un hombre en un consulado que maten a una mujer a pedradas. Que tenga socialmente el mismo valor y a día de hoy no lo tiene.
La compañera quería... Sí. No me asusto, porque tendría que hacerlo. Te invito a sacar... Este es mi bolso. Tu bolso. Sácalo. No muerde, ¿no? No muerde. Bueno, a mí me muerde todos los días. Es un símbolo de lo que estás hablando. Sácalo, lo que lo vean. Esto es lo que llevo todos los días en mi bolso. La esclavitud Sí, del siglo XXI, es un aparato... de la libertad y la conciliación de la mujer. Sí, de eso que llamamos conciliación, sí. Es mi bolso, no lo he traído hoy porque vivo con ellos. Trabajo y hoy he venido aquí con ellos. Ajá. Es un símbolo que... Por supuesto, sí, sí que lo es. Gracias. Sí. Sí. Sí, es que este es un espacio, sí. Vamos a ver, porque en este espacio, en concreto, este es un espacio nuestro, de las mujeres, ¿no? Es decir, este es un espacio de las mujeres, ¿no? Es un espacio no mixto, ¿vale? Entonces, al ser un espacio no mixto, entendemos que también estos espacios tienen que ser... Yo lo que me pregunto es por qué los hombres no están haciendo ese planteamiento y no me siento responsable de que lo tengan que hacer. ¿Por qué no me siento responsable? ¿Por qué no me siento responsable de que lo tengan que hacer? Porque miren, no olvidemos que el patriarcado es una construcción social del poder y renunciar a la situación de privilegio, porque miren, no cuidar, contrariamente a lo que decimos continuamente, socialmente sigue viéndose como un no privilegio. Es decir, cuidar no está socialmente valorado. Al no estar socialmente valorado, carece de poder y, por lo tanto, cuando establecemos... El otro día compartíamos un espacio mixto con un compañero también y había un compañero en nuestro grupo que decía, es que las mujeres tienen que favorecer que los hombres estemos aquí, es que las mujeres tienen... Es como si nosotras fuéramos corresponsables de ese proceso. Miren, nosotras hemos caminado un proyecto, hemos caminado un camino, una parte del camino que en muchas ocasiones lo hemos hecho no solamente solas, ¿vale? Solas entre nosotras, ¿vale? Sino además apedreadas, ¿vale? Es decir, en ese reconocimiento histórico de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, los hombres van a tener fundamentalmente que hacer un proceso que lo van a tener que hacer individualmente y hay otro proceso que lo vamos a poder hacer colectivamente, pero es necesario que ellos individualmente empiecen a dar un paso adelante. Entonces, cuando ese paso adelante se produzca, que a día de hoy en el colectivo de los hombres no se está produciendo, en el conjunto de los hombres. Mira, yo siempre pongo un ejemplo que me decía una vez una mujer en unas jornadas de conciliación, que para mí fue como... Fíjense ustedes, ayer cuando tenían que grabar me decían que me subiera ahí y yo les decía que no, porque esto es un espacio de compartir. Nosotras compartimos entre nosotras y me decía aquella mujer algo que para mí fue muy simbólico, compañera, con relación a lo que estás planteando. Me decía, Olga, mi marido siempre pone la lavadora pero nunca sube a tender. Claro, porque poner la lavadora es individual, es invisible y no cuestiona el orden social. Subir a tender cuestiona el orden social. Y yo me pregunto, ¿están los hombres en el proceso de cuestionar un orden social que sigue primando una serie de privilegios hacia ellos? Y esa es la pregunta que sí ellos tienen que contestar. Y que ellos van a tener que hacer un proceso y otros lo haremos acompañada al mismo nivel, ¿vale? Es decir, a ese mismo nivel.
Yo quiero que los hombres estén en este proceso, sí, pero que estén entendiendo que aquí nos vamos a tener que colocar al mismo nivel. Hay un libro muy interesante que veía el otro día, que era Los hombres nos explican las cosas. Yo no quiero que los hombres nos expliquen las cosas, porque entonces no hemos revertido nada, porque entonces no hemos cambiado nada. Quiero que los hombres nos acompañen, pero que nos acompañen al mismo paso, al paso que las mujeres marquemos en este cambio. Que es tan válida, compañera, como el planteamiento que estás haciendo, solamente estamos intercambiando, ¿no? Yo sí creo que ese proceso tiene que ser un proceso mixto, pero que individualmente cada quien, las mujeres y los hombres, tienen que hacer su proceso para que después podamos estar en espacio mixto. No podemos estar en los espacios mixtos educando como si estuviéramos educando a menores, como si estuviéramos educando a niños y niñas pequeños. No, hay un proceso que tienen que hacer y lo tienen que hacer individualmente. Vale. Los hombres con los que nosotras como mujeres hemos sido educadas, porque yo, por ejemplo, no me siento identificado con ese modelo de hombre. Mi abuelo tendía la ropa, colaboraba en casa y tenía 92 años, 93, con un cáncer y seguía poniendo la mesa. Mi tío, sindicalista en las primeras filas, colabora con mi tía con una diversidad funcional. No me siento identificada con el modelo de hombre que se representa. Claro. Mi padre sí es más para el patriarcado, sí, es evidente, pero he tenido dos modelos de referentes como hombres súper drásticos en la sociedad que vivían, en el momento que vivían, súper adelantada a su época, y también hay hombres adelantados. Y yo he vivido con ellos. Y no Miren, yo solamente ponerles un ejemplo que yo creo que es muy simbólico. El otro día la plataforma de permisos iguales e intransferibles publicaba una serie de datos con relación a los permisos de paternidad. Saben ustedes que la Ley de Igualdad viene a reconocer un derecho, el derecho de paternidad por primera vez, lo ha ampliado, de hecho ya estamos en 5 semanas, ¿vale? Es decir, y la idea es que eso con los nuevos presupuestos se amplía hasta la misma duración, las 16 semanas. Bien. La PINA, la Plataforma de Permisos Iguales e Intransferibles, que es una demanda fundamentalmente de las mujeres en ese proceso de corresponsabilidad, decía que el 86% de los hombres que tenían derecho a ese permiso de paternidad, que es intransferible, es decir, o lo disfruta el padre o el otro cónyuge o lo pierde, el 86% de los hombres o de las mujeres en el caso de parejas del mismo sexo, es decir, de mujeres lesbianas, estaban haciendo uso de ese derecho, pero después cuando nos íbamos a las 10 semanas de ese permiso de 16 semanas, cuando nos íbamos a las 10 semanas, el número de hombres que hacían uso de ese derecho era solamente un 5%. ¿Qué es lo que denota eso? Hay 16 semanas de derecho de maternidad-paternidad, ¿vale? Bien, 16 semanas, las 6 primeras semanas son de disfrute exclusivo de la madre. En los casos estoy explicando el parto natural, ¿vale? No los casos de adopción y acogimiento que funciona de otra forma. Funciona sin esa limitación de las 6 semanas. Y las 10 semanas restantes, indistintamente, el padre, la madre o el otro cónyuge, dice la ley, indistintamente podrán hacer uso de ese derecho, ¿vale? Y después genera un derecho exclusivo del padre o el otro cónyuge, que es diferente del derecho de maternidad-paternidad de 16 semanas, que ese a día de hoy está en 5 semanas, ¿vale? Entonces, cuando miramos ahí, el 86% de los hombres que tenían derecho a ese derecho hicieron uso, porque si no lo pierden, es personal e intransferible. Si no lo disfrutan, lo pierden. Sin embargo, cuando nos íbamos a las 10 semanas, de las 16, ahí nos íbamos a un porcentaje del 5%. ¿Qué es lo que denota eso fundamentalmente? Que les queda camino por recorrer, que hay un camino ahí, hay una exigencia por parte de las mujeres, pero también tiene que haber un cambio por parte de los hombres para que ese proceso se revierta, ¿no? Es decir, y que se revierta ese proceso significará fundamentalmente, no aquello que me decía cuando nació este derecho en el año 2007, en la ley del año 2007, me acuerdo que un día un compañero vino, ¿no?, allí al despacho y tocó la puerta. ¿Qué pasó, compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mental, no sé qué. Y ese permiso nació solamente de 15 días, 2 que establecía el estatuto y 13 que establecía la ley de igualdad, 15, ¿no? Entonces tocó a la puerta y me dice, Olga, digo, ¿qué pasó tal? Dice, ¿tú sabes qué tengo que hacer para coger esos 15 días de vacaciones que me den cuando nace mi hijo? Digo, 15 días de vacaciones.
Digo, no tengo ni idea, compañero, ¿de qué me estás hablando? Y dice, oh, ¿cómo no lo vas a saber si es con la ley esa nueva que se ha aprobado? Digo, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Claro, cuando él siguió, dice, sí, mujer, esos 15 días, lo de eso, cuando nazca mi hijo. Digo, ¿tú te estás refiriendo a la responsabilidad de la paternidad que...? Claro, él decía, ¿a alguna mujer se les ocurre decir que las 16 semanas son de vacaciones? ¿Cuándo empiezan las vacaciones? ¿En la semana 17? ¿No? En la semana 17 es cuando tú dices, aunque haya todavía vínculos relacionados pues con todo eso, ¿no? Con ese concepto también patriarcal. No, claro, y viene y me lo pregunta a mí. Y pensaba que la confundida era yo. Pero podemos seguir debatiendo. Sí, además, estás en nuestro grupo, genial, porque podemos seguir debatiendo en ese sentido. Gracias, compañera. Sí, chica, necesito... Sí. Sí, claro. Pero nunca dejó de tomar café, ¿verdad? Gracias. Bueno, yo creo que debemos de hacer ahora ya un parón. Tenéis mucho tiempo para poder hablar, comunicar, trasladar todas las ideas. Las que ayer llegasteis un poquito más tarde, os han puesto unos colores. Aclaro que arriba tenemos un espacio para desarrollar los talleres, que las aulas ya están divididas por colores, verde y azul juntas, amarillo y rojo juntas, ¿de acuerdo? Subimos, hacemos un pequeñito parón, tomamos algo, un café y ya luego seguimos con Muchas gracias. Venga, gracias. Gracias, Olga. Gracias a ustedes. Muchas gracias.